Y damos la bienvenida al capítulo número uno, la primera parte de Deja de ser tú. Claramente vamos a leer aquí, pero las personas que quieran y tengan la posibilidad, sigan el libro. Claramente también es importante definir que hago algunas pausas para explicar lo que quizás merezca un análisis un poco más complejo. ¿Vale? Esta parte se inicia con un resumen de los paradigmas filosóficos y científicos relativos a las últimas investigaciones sobre la naturaleza de la realidad. ¿Quién eres? ¿Por qué cambiar nos cuesta tanto a muchas personas? Y lo que es posible como ser humano. Es muy amena, te lo prometo. El capítulo uno, tu yo cuántico, es una introducción a la física cuántica, pero no te asustes. La presento porque es importante que empieces a aceptar el concepto de que tu mente subjetiva tiene un efecto sobre tu mundo objetivo. Recuerden, todo es mente, pero tú no eres tu mente. En la física cuántica, el efecto observador afirma que allí donde pones la atención, pones la energía. Por lo tanto, afectas al mundo material, que por cierto está hecho en su mayor parte de energía. Entonces, recuerden, esto prácticamente resulta ser un curso para escépticos. Era yo el primero. Una persona muy lógica, que si no veía no creía, y ese famosísimo ver para creer que nos ha hecho tanto daño, entendiendo que el espectro visual solamente capta algo muy mínimo, pero lo que es infrarrojo y ultravioleta no se percibe. Somos energía. Si consideras esta idea, aunque sea solo por un instante, empezarás a centrarte en lo que quieres en lugar de lo que no quieres. E incluso es posible que te descubras pensando, si un átomo se compone de un 99,99999% de energía y de un 0,0001% de materia física, yo soy más que nada energía. Yo soy más nada que algo, perdón. ¿Por qué pongo entonces mi atención en el pequeño porcentaje del mundo físico cuando soy mucho más lo otro? Muy buena pregunta para los escépticos aquí. Es difícil, perdón, ¿es definir mi realidad presente a través de lo que percibo con los sentidos mi mayor limitación? Del capítulo 2 al 4 describo qué significa cambiar, ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Recuerden que, haciendo un poco de spoiler, estas son las cárceles del ser humano. El entorno, el cuerpo y el tiempo. Ya vamos a hablar de por qué cárcel. Seguramente has contemplado la idea de que tus pensamientos crean tu vida, pero en el capítulo 2 ve más allá del entorno, analizo que si dejas el mundo exterior que te controle lo que piensas y sientes, este te está creando unos circuitos en el cerebro que te hacen pensar como todo lo que conoces. Por eso creas más de lo mismo. La arquitectura neurológica de tu cerebro refleja los problemas, las condiciones personales y las circunstancias de tu vida. Así que para cambiar, debes ir más allá de lo físico de tu vida. En el capítulo número 3 ve más allá del cuerpo. Sigo hablando de cómo vivimos dejándonos llevar sin darnos cuenta por una serie de conductas, pensamientos y reacciones emocionales memorizadas que funcionan como programas informáticos instalados en el subconsciente. Por esa razón, los pensamientos positivos no bastan, y es por eso que en todos los libros que hemos leído aquí en el club, recuerden que terminamos El sistema de la llave maestra de Charles Haanel, que también está ahí en YouTube. Tenemos Usted puede sanar su vida de Luis Hay. Y ahora esta perla del libro nos dicen siempre lo mismo. Los pensamientos positivos no bastan, porque falta algo muy interesante que nos decía muy bien Neville Goddard. Sentir es el secreto. Si tú lo llevas al corazón y sientes algo en el pecho, es ahí donde cambian las cosas. Ya que la mayor parte de quien somos reside a nivel subconsciente como negatividad en el cuerpo. Pero no te preocupes, al terminar el libro ya habrás aprendido a entrar en el sistema operativo del subconsciente y a hacer cambios permanentes donde residen estos programas. En el capítulo 4 ve más allá del tiempo
Analizo cómo vivimos anticipando situaciones futuras y rememorando repetidamente recuerdos, o ambas cosas, hasta que el cuerpo empieza a creer que vivimos en el pasado en vez del presente. Las investigaciones más recientes respaldan la idea de que tenemos una capacidad natural para cambiar el cerebro y el cuerpo con los pensamientos. O sea que biológicamente el cuerpo cree que ya ha ocurrido alguna situación futura. Fíjense en esto tan interesante. Solamente el pensamiento que nos lleva en ansiedad a idealizar una experiencia utópica que no ha ocurrido nos afecta en el cuerpo físico. ¿Cómo podemos hacer que un pensamiento sea más real que ninguna otra cosa? Podemos cambiar quiénes somos, desde las neuronas hasta los genes, si adquirimos los conocimientos necesarios. Cuando aprendes a usar tu atención y a vivir en el presente, cruzas la puerta que lleva al campo cuántico, donde existen todas las posibilidades. Eso es algo muy interesante para estudiar y creo que lo vamos a poder investigar sin problema. Más allá de ser una clase, podemos profundizar mucho más en este concepto cuántico y cuánta fuerza está tomando también ahora en el campo de la salud, porque entendemos que nuestra sanación viene a conectar bastante con esto que llamamos cuántico, el gran campo de inteligencia infinita que existe y con el que debemos conectar. Que bueno, de por sí ya estamos conectados. Lo vamos a ver más adelante. El capítulo 5, supervivencia frente a creación, ilustra la diferencia entre vivir en un estado de supervivencia y vivir en un estado de creación. Lo primero conlleva a vivir estresado y funcionar como un materialista, creyendo que el mundo exterior es más real que el mundo interior. ¿A cuántos no nos sucedió esto? Y seguramente ustedes que ya están aquí conectados sienten el llamado de que hay que investigar, hay que ir adentro. Ese famosísimo conócete a ti mismo. Y es ahí donde nos damos cuenta que esto es solamente la punta del iceberg y que somos mucho más que este cuerpo físico. Cuando estás presionado por la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso, famosísimo fight or flight, fíjense lo que dice, con un cóctel de sustancias químicas tóxicas circulando por tu cuerpo, llamado cortisol, adrenalina, noradrenalina, que resultan ser en exceso altamente tóxicos, la hormona del estrés. Estás programado para preocuparte solo por el cuerpo, las cosas o las personas de tu entorno y estás obsesionado con el tiempo, las tres cárceles, ya lo hablamos. El cerebro y el cuerpo han perdido el equilibrio. Llevas una vida previsible. En cambio, cuando te encuentras en el armónico estado de creación, eres sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Pierdes la noción de ti. Te conviertes en conciencia pura, libre de las cadenas de la identidad que necesita la realidad exterior para recordar quién cree ser. Increíble. Vamos a aprender todo esto. Fíjense, esto es una hoja de ruta, un tesoro realmente. Aquí estamos abriendo un cofre muy interesante. Segunda parte, tu cerebro y la meditación. A propósito, las personas que se estén conectando a las sesiones, vamos a pasar las respiraciones y las meditaciones al domingo. Hoy tuvimos muchas personas y para mí es un honor y me honra bastante que nos conectemos en silencio. Recuerden que esto no es nada sectario, no es nada espiritual, no es nada religioso. Bueno, puede tener algo de espiritual, bastante. Pero aquí estamos trabajando el control de la mente, entrenando la mente. Así como una buena sesión de ejercicio en el gimnasio, fortalecemos la mente solamente en quietud, en silencio. Mantén a la loca de la casa quieta, porque puedes controlar a tu mente. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Ahora lo vamos a hacer todos los domingos, 6:30 México, 7:30 Colombia, Perú, Ecuador, 8:30 Miami y 9:30 Argentina y Uruguay. ¿Vale? En el capítulo 6, los tres cerebros, de pensar a actuar y hacer, aceptas el concepto de que tus tres cerebros te permiten pasar de pensar a actuar y hacer. Es más, cuando no pones tu atención en el entorno, tu cuerpo y el tiempo, sino en alguna otra cosa, puedes pasar fácilmente de pensar a hacer sin tener que hacer nada.
En este estado mental, el cerebro no distingue lo que está sucediendo en el mundo exterior de la realidad de lo que está pasando en el mundo interior de tu mente. Esto lo vamos a aprender más adelante, que luego en nuestro taller sobre el mentalismo, autosugestión. Es fascinante cómo Charles Haanel nos invita a esto, Emile Coué, Neville Goddard y personas realmente muy avanzadas en términos de control mental, control de la mente, convergen siempre en la misma idea. Tú puedes dominarlo y por esta razón, si repites mentalmente una experiencia que deseas vivir en el futuro, sentirás las emociones que te produce antes de que se materialicen en tu vida. Ahora estás entrando en un nuevo estado del ser, porque la mente y el cuerpo funcionan como uno. Cuando empiezas a sentir como si una posible realidad futura ya estuviera sucediendo en el momento en que te centras en ella, estás cambiando tus hábitos y actitudes automáticos y otros programas subconscientes negativos. En el capítulo 7, El vacío, describo cómo liberarte de las emociones que has memorizado. Yo creo que este es uno de los más pedidos. Nico, ¿cómo hago para liberarme de esas emociones que he memorizado, ese trauma? Porque yo lógicamente considero que ya superé a mi ex, o la muerte de mi madre, o de mi padre, o de mi hijo, pero me cuesta emocionalmente hablar del tema. Una crisis económica, una enfermedad, algo que realmente ha creado mella en ti. Son momentos coyunturales de la vida. Y fíjense, y convertido en parte de tu personalidad. Y cómo cerrar el vacío entre quién eres en tu mundo interior privado y quién aparenta ser en el mundo exterior social. Les confieso que quiero este capítulo. Todos llegamos a un punto en el que dejamos de aprender y vemos que no hay nada del mundo exterior que pueda desaparecer esos sentimientos del pasado. Si prevés el sentimiento que cada posible vivencia de tu vida, no habrá espacio para que ocurra algo nuevo. Fíjense en esto, muy interesante, porque estarás contemplando tu vida encarando el pasado en lugar del futuro. Lo que nos pasa a tantos. Nos quedamos en eso. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera tomado esta decisión? ¿No? Es la coyuntura en la que el alma se libera o se hunde en la inconsciencia. Recuerden, inconsciencia. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Aprenderás a liberar tu energía en forma de emociones y por lo tanto a cerrar el vacío entre quien aparenta ser y quién eres. Y en último lugar, te volverás transparente cuando quien aparenta ser es quien realmente eres, es cuando eres libre de verdad. La segunda parte concluye con el capítulo 8, la meditación desmitificando lo místico, lo que hablamos tanto aquí. Meditar no es nada místico, no es nada budista, no te tienes que rapar la cabeza. Meditar es realmente conectar desde aquí hacia arriba para recibir respuestas, porque desde arriba hacia abajo viene a ser este proceso en silencio meditativo, en una práctica contemplativa. ¿M? Es ahí donde vinculas tu oración en lo que quieras creer con la meditación. Y las ondas de tu futuro, vamos a hablar de las teta, de las alfa, de las beta, en el que mi objetivo es desmitificar la meditación para que sepas lo que estás haciendo y por qué lo haces. Oigan, les decía a mis estudiantes, hay un libro muy, muy hermoso que a mí me caló bastante para entender que esto no era algo meramente esotérico. Se los voy a mostrar y ya seguimos. Porque si de libros se trata, siempre les voy a recomendar algo que enriquezca. Rasgos alterados. Daniel Goleman. La ciencia revela cómo la meditación transforma la mente, el cuerpo y el cerebro. Es un libro un poco más técnico, porque como buen escéptico era, sucedía bastante que llegaba la duda a mí. Nico, llevo 2 semanas meditando y no siento nada. No siento nada, solamente me da ansiedad y quiero levantarme una vez me siento. Mm. La meditación es fascinante para el control de la mente.
No solamente es el vínculo directo desde una parte egoica para ser más inteligente, para memorizar más, para desarrollar tu atención, para que ese famosísimo TDAH del que tanto sufren los niños ahora, con altos consumos de azúcar, viene a ser también una condición en nosotros los adultos con las redes sociales y es entender que la atención cada vez más va en declive. ¿No? Si tú realmente te concentras en la respiración y te das cuenta que no solamente se trata de meditación trascendental, meditación zen, meditación vipassana, meditación, em, a ver, tenemos meditación de visualización, tantas meditaciones que podemos hacer. Este libro es increíble porque te aterriza, te dice, uy, creo que sí estaba muy equivocado sobre mi cristianismo o mi catolicismo o mi religión, porque consideraba que esto era meramente budista y no. ¿No? Rasgos alterados, increíble. De hecho, este lo recomendó bastante uno de mis mentores, mi famoso Vishen Lakhiani, el de Mind Valley. Por él llegué a ese libro. Muy interesante porque tengo por ahí también el método Silva de ultracontrol mental, que vienen a trabajar bastante de la mano en eso, cómo dominar tu mente, pero no desde una parte egoica, sino desde algo mucho más profundo, porque es la conexión real de escucharte a ti mismo. ¿Vale? Ahí, recomendación. Seguimos. Entonces, dice por aquí, oigan, qué gusto ver tantas personas, me honra. En el que mi objetivo es desmitificar la meditación para que sepas lo que estás haciendo y por qué lo haces. Incluye un resumen de la tecnología de las ondas cerebrales para mostrarte que el campo electromagnético emitido por tu cerebro cuando está centrado es muy distinto del que irradia cuando está excitado por los factores estresantes de tu vida. Aprenderás que el verdadero objetivo de la meditación es ir más allá de la mente analítica y entrar en el subconsciente para hacer cambios reales y permanentes. Si te levantas de la sesión de meditación siendo la misma persona que la que se sentó, es que no ha ocurrido nada a ningún nivel. Pero si cuando meditas conectas con algo superior, podrás crear y luego memorizar una coherencia tan colosal entre tus pensamientos y tus sentimientos, lo que llamamos coherencia cardíaca también, como creamos una armonía perfecta entre las ondas cerebrales y los pulsos electromagnéticos del cerebro. Es increíble, este tema es fascinante, les digo, que no habrá nada en tu realidad exterior, ninguna cosa, persona o condición, en ningún lugar o momento que pueda alterar ese nivel de energía. Controlarás el entorno, el cuerpo y el tiempo, es decir, nuestras cárceles. Tercera parte, avanza hacia tu nuevo destino. Toda la información de la primera y la segunda parte te ha aportado los conocimientos necesarios para poder demostrarla, aplicarla, y en la tercera parte, que te explica cómo llevarlo a cabo. De esta manera experimentarás por ti mismo lo que has aprendido. Muy importante porque no solamente nos quedamos en la práctica, en la teoría, perdón, sino que vamos a ir a la práctica. Si hay algún tipo de ejercicio, los vamos a hacer entre todos, en comunidad. La tercera parte consiste en practicar esta disciplina, en ejecutarla al ser consciente en la vida cotidiana. Es un proceso de meditación descrito paso a paso para que lo puedas aplicar las teorías que te he presentado. ¿No? A propósito, ¿te has sentido un poco agobiado al leer que este proceso tiene varios pasos? Si es así, no es lo que tú crees. Sí, tendrás que aprender una serie de acciones, pero al cabo de poco no te parecerán más que uno o dos pasos sencillos. Después de todo, seguramente ejecutas una serie de acciones cuando te preparas para conducir. Por ejemplo, ajustas el asiento, te abrochas el cinturón, compruebas la posición de los espejos retrovisores, enciendes el motor y los faros. Echas un vistazo a tu alrededor, presionas la palanca del intermitente, accionas el freno de mano para desbloquearlo, pones la primera o la marcha. Es un paso a paso realmente. Desde que aprendiste a conducir, las has estado realizando con desenvoltura de manera automática. Te aseguro que después de aprender los pasos de la tercera parte, también te ocurrirá lo mismo con ellos. Uf, ahora sí estoy caliente con el fuego aquí. Tal vez te preguntes, ¿por qué necesito leer la primera y la segunda parte? Podría pasar directamente a la tercera. Lo sé, yo seguramente pensaría lo mismo.
Decidí ofrecerte la información relevante en las dos primeras partes del libro para que no quedara ningún punto sin tratar que pudiera dar lugar a conjeturas, dogmatismos o especulaciones. Cuando empieces a realizar los pasos de la meditación, sabrás exactamente qué es lo que estás haciendo y por qué lo haces. Cuando entiendas los qués y los porqués, más cosas sabrás y por lo tanto mejor sabrás cómo hacerlo cuando llegue el momento. Por eso, tu experiencia práctica de cambiar tu mente será más poderosa y deliberada. Al seguir los pasos de la tercera parte, tiendes más a aceptar tu capacidad innata para cambiar las llamadas situaciones irresolubles de tu vida. Incluso puede que te permitas contemplar posibilidades, perdón, posibles realidades que antes de conocer estos conceptos nuevos nunca te planteaste. Quizás empieces a hacer algo poco común. Es lo primero que deseo que consigas cuando termines este libro. Los leo, Bob. Vamos a ver. En cambio, yo estoy, me dicen aquí, donde está haciendo mucho calor, dice Marta por aquí. Compártenos ese calor, colega, dicen. Ya hasta me da pereza explicar que la meditación no es puras hierbas. Wow, sabio. Gracias. Sí, qué rico. Para los domingos, yo no podía los sábados, me dicen por acá. Felicidades. Nico, la experiencia de respiración y relajación de hoy es maravillosa para explicar el libro Deja de ser tú. Qué gusto. Para los que se unieron, comenten qué tal estuvo. Inviten a las personas que realmente quieran darse la oportunidad de pasar un proceso muy, muy incómodo, de quedarnos en silencio sentados por 20 minutos. Fácil en la teoría, un poco más difícil en la práctica. Qué gusto, los leo. También fue hermosísimo. Me encanta, me encanta. Muy bien. Si te resistes a la tentación de pasar directamente a la tercera parte, esto creo que ya lo he leído, prometo que lo aprenderás en ella cuando la leas y te dará mucha más fuerza. He visto la utilidad de este método en todo el mundo, en la serie de 3 talleres que imparto. Cuando los participantes adquieren los conocimientos adecuados, de tal modo que los entienden a la perfección y tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido con unas instrucciones eficaces, ven cómo por arte de magia los frutos de sus esfuerzos en forma de cambios que son como respuestas del universo en su vida, fíjense. La tercera parte presenta las habilidades meditativas que te permitirán cambiar algo en tu cuerpo y en tu mente. Miren, para el que no sepa quién es Dispensa, él era médico, él era un doctor. Y así como tantos médicos que hemos conocido, lo decíamos en el capítulo número 0, Mario Alonso, que tan fascinante es, mm, la doctora Marian Rojas también, desde la medicina, luego vienen a estudiar algo mucho más profundo que viene a ser la medicina cuántica. Cómo conectar con la gran fuente infinita, esto que llamamos Dios, y desarrollar tu cuerpo espiritual. Ojo, sin ningún dogma, sin ninguna secta, sino con lo que realmente a ti te conecta. Si no te conecta nada, en algo. ¿Se entiende? Al manifestarse una nueva experiencia en tu vida, la energía que te produce en forma de emoción elevada, como fuerza interior, maravilla o una gratitud inmensa, lo que hacemos siempre al terminar las sesiones, a propósito, te empuja a volver a hacerlo una y otra vez. Ahora te estás encaminando a una verdadera evolución. Cada paso de la meditación descrito en la tercera parte tiene que ver con alguna información importante presentada en la primera o la segunda. Como a estas alturas ya sabes el significado de todo cuanto estás haciendo, no te queda ninguna ambigüedad que pueda destruir tu visión. Como cualquier otra habilidad, al principio te costará concentrarte. Y mientras aprendes a meditar para que tu cerebro evolucione, fíjense, es posible que mientras aprendes debas frenar tu conducta habitual y centrarte en lo que estás haciendo sin distraerte con otros estímulos para que tus acciones sean coherentes con tu intención. Me voy a poner un poco grande aquí. Oigan, ya estoy sudando. Hay algo muy interesante aquí y es, oiga, el silencio, sucede algo increíble, porque las famosas meditaciones guiadas
Imagina que estás en un campo de flores y vas caminando y encuentras a la persona que más amas. Ese imagina está haciendo que la mente trabaje y que claramente muchas meditaciones del libro vienen a ser meditaciones con visualización. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa los domingos? Sencillamente silencio absoluto, meditación zazen, siéntate a existir. Otro tipo de meditación, mucho más profundo. ¿Por qué? Porque la mente llega a una quietud mucho más trabajada, más estimulada. Que si bien es cierto, llegan pensamientos, sí llegan pensamientos, pero es muy difícil para muchas personas quedar en silencio. Si no es con música, es con un reality, con un podcast, y evidentemente en este proceso de desarrollo personal estamos muy acostumbrados a adquirir conocimiento porque resulta ser más adictivo, digo yo, que el azúcar y la cocaína. Entonces, ¿qué debemos hacer? También darnos el espacio de estar en silencio, lavar los platos en silencio, estar en casa en silencio. Reconcíliate con el silencio, ¿vale? Pero en el curso, en el libro, perdón, vamos a ver varias meditaciones. Es posible que debas refrenar tu conducta habitual y centrarte en lo que estás haciendo sin distraerte con otros estímulos. Fíjense lo que dice acá. ¿Cómo te ocurrió cuando aprendías a cocinar comida tailandesa, a jugar el golf, a bailar salsa o a manejar el cambio de marchas? Tendrás que practicar la aptitud nueva y ejercitar la mente y el cuerpo para memorizarla. ¿Les emociona o no? Oigan, a mí me encanta realmente releer este libro y les confieso, más allá del autor, porque a estas alturas creo que ya no está dentro de mi llavero dispensa, porque al final no descubrió nada, los puedo decir, y lo digo con mucho amor, él no descubrió nada, lo hizo público, pero al hacerlo público también nos, nos convence de una teoría que era realmente milenaria, escondida durante muchísimos años y que viene a ayudarnos el día de hoy. Recuerda que la mayoría de instrucciones están divididas en pequeños pasos para que la mente y el cuerpo trabajen unidos. En cuanto le cojas el tranquilo, los pasos se unirán en un fluido proceso. El enfoque metódico lineal que aplicarás fluirá a la perfección en una demostración holística, otra palabra muy demonizada, natural y unificada. Es cuando te vuelves un experto. A veces, fíjense todo lo que está hablando sobre la práctica de meditar. A veces el esfuerzo que exige se te hará pesado. Es por eso que hay días que te sientas y no conectas. No quieres, pero lo haces. Pero si persistes en ello, poniéndole voluntad y energía, con el tiempo gozarás de los resultados. Cuando sabes que sabes cómo hacer algo, ya vas camino de dominarlo. Me causa una gran alegría decir que muchas personas de todo el mundo ya están aplicando los conocimientos de este libro para hacer cambios demostrables en su vida. Deseo de todo corazón que tú también suprimas el hábito de ser tú y crees la nueva vida que deseas. Así que pongámonos manos a la obra. Oficialmente empezamos el capítulo número 1. Esto fue un abrebocas de lo que vamos a ver en el libro. Muy interesante realmente. Así que bienvenidos. La ciencia de tu ser, capítulo número 1, primera parte, tu yo cuántico. En el pasado, los físicos dividieron el mundo en materia y pensamiento y más tarde en materia y energía. Cada uno de esos pares se consideraba totalmente distinto el uno del otro, pero no lo son. Esta dualidad mente-materia conformó nuestra visión del mundo según la cual la realidad estaba básicamente predeterminada y podíamos hacer muy poco para cambiar las cosas con nuestras acciones y menos aún con nuestros pensamientos. Pero hoy día consideramos que formamos parte de un inmenso campo invisible de energía que contiene todas las realidades posibles y que responde a nuestros pensamientos y sentimientos. Quizás algunos alumnos o estudiantes que me han acompañado en otros libros de club de lectura o que hayamos leído algunos textos de este estilo, entendemos esta idea, pero las personas que en frío reciben este concepto resulta ser bastante
confuso y abrumador. Formamos parte de un inmenso campo invisible de energía que contiene todas las realidades posibles y que responde a nuestros pensamientos y sentimientos. Vamos a explicarlo. Al igual que los científicos, que recuerden, la ciencia no tiene toda la verdad, que si bien es cierto son un apoyo increíble, pero olvídense de los estudios y la Universidad de Stanford, de Harvard, de Yale y reveló que no, vamos mucho más allá. Y eso es el discernimiento, que más allá de discernimiento, porque no es mentira, discernir puedo decir, es realmente conectar con nuestra intuición. Y esto es mucho más poderoso que cualquier estudio físico y lógico. Y es por eso que desde la ciencia, y lo puedo decir con mucho amor, y teniendo colegas que estudian la investigación, se desconecta bastante el espíritu. ¿Se entiende? Entonces, cuando digamos científico, ojo, ahí hay un porcentaje muy alto de duda. No nos creemos todo lo que nos dicen, ¿vale? Están estudiando la relación entre pensamiento y materia. Nosotros estamos deseosos de hacer lo mismo en nuestra vida. Pueden investigar lo que quieran, pero las respuestas siempre las vamos a encontrar aquí dentro. Por eso nos preguntamos, ¿puedo crear con mi mente mi propia realidad? De ser así, es una habilidad que puedo aprender y usar para convertirme en quien quiero ser y crear la vida que quiero vivir. Afrontémoslo. Ninguno de nosotros es perfecto, tanto si queremos cambiar o no, en el sentido físico, emocional o espiritual. Todos abrigamos el mismo deseo. Queremos vivir como una versión idealizada de quien pensamos y creemos poder ser. Cuando plantados frente al espejo contemplamos nuestros michelines, para el que no sepa qué son michelines, son nuestros gorditos, ¿m? Esa espalda baja que vemos, ese abdomen prominente que sale de la blusa, hombres y mujeres, no solo vemos reflejado en él esta versión nuestra, algo regordeta, sino que también vemos, dependiendo del humor con que nos hayamos levantado ese día, una versión de nosotros en mejor forma física u otra más obesa y maciza. ¿Cuál de nuestras imágenes es real? Es por eso que muchas personas que llegan a mi consulta en obesidad resulta ser un tema más identitario que otra cosa. Es decir, esto que estamos trabajando. ¿Quién eres? ¿Quién es esa persona que se ve en el espejo? Porque esto no es un tema de un número en la báscula, es realmente algo mucho más profundo. Porque cuando tú te aceptas, cambia el pensamiento y puedes realmente empezar a desinflamar solamente en comunicación con las células. Y esto lo vamos a ver más adelante. Es fascinante. Cuando acostados en la cama repasamos por la noche los acontecimientos del día y nuestros esfuerzos para ser más tolerantes y menos reactivos, no estamos viendo tan solo el padre o la madre que le ha gritado a su hijo por no hacer ni sin rechistar y deprisa lo que le pedía. Nos vemos como una persona angelical a la que le han agotado la paciencia o como un ogro horrendo que destruye la autoestima de un niño. ¿Cuál de estas imágenes es real? La respuesta es ambas lo son. Y no solo lo son estos dos extremos, sino también un espectro infinito de imágenes que abarca desde las positivas hasta las negativas. ¿No? Acá vamos a ver algo muy importante. Me voy a poner grande con este zoom dramático. Aquí. La mente solamente tiene dos caminos. O pensamiento positivo o pensamiento negativo. No entiende de grises, de tibios, de intermedio. No. O es blanco o es negro. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente vamos por el negativo, porque biológicamente estamos diseñados para la supervivencia. Y esto se ha convertido en una programación mental. Si hay dos caminos, y siempre elegimos el negativo, el fatalista, lo alimentamos. Y así como se marcan los caminos de un bosque caminando, a medida que más pases por allí, más marcado se pone. ¿Mm? ¿Qué debemos hacer? Empezar a marcar el positivo. Si tú realmente desarrollas el positivo, no desde el positivismo tóxico de todo lo puedes y never give up, que nunca te rindas porque eres un campeón, no, sino algo mucho más profundo. Recuerda, no solamente es desde aquí. Nico, es que yo tengo 1000 afirmaciones y posits pegados en la pared y nada me funciona.
No, es porque no lo has sentido, no lo has bajado al pecho. ¿No? Recuerden, sentir es el secreto. ¿No? Yo soy abundante, exitoso, poderoso, consciente. Yo soy mi mejor versión. Te lo dices. Soy agradecido, soy completo, perfecto, fuerte, poderoso, amoroso, armonioso, feliz. Te lo dices, te lo dices. Capítulo número 9 de Charles Hahn, el del sistema de la llave maestra. ¿Lo recuerdan? Fascinante ese capítulo. Nos dice esto, tan sencillo. Tienes dos vías y tú eliges, pero normalmente no nos damos cuenta de qué estamos pensando. Y es por eso que la meditación, el silencio, el trabajo en conciencia desarrolla tu atención. Eso es lo que queremos realmente, entender que nos estamos dando cuenta que nos estamos dando cuenta. ¿No? Decir, ay, oiga, ya, ¿por qué estaba pensando esto? Y hay algo muy importante que se los doy como truco, recuerden, es hablar en tercera persona. ¿No? Ve, Nicolás, ¿por qué estás hablando así? Cambia, cambia. Te lo dices. ¿No? ¿Es en serio, Paulina? ¿Es en serio, Ana Belén? ¿Estás hablándote así? Y empiezas a confrontarte con esa mente realmente que está muy acostumbrada a ir al pensamiento fatalista. Ojo, esto es fácil en la teoría, muy, muy, muy difícil en la práctica, pero hay que entrenar, entrenar. Nico, ya soy mucho más consciente de cómo me estaba hablando. ¿No? Ahora entiendo realmente lo que pasa, ¿vale? ¿Hace sentido para ustedes? Genial. Bueno, seguimos. Mm, Para que entiendas mejor por qué ninguna de estas versiones tuyas es más o menos real que las otras, tendré que destruir la idea más común de la naturaleza, de la realidad y reemplazarla por otra. Si bien parece una tarea hercúlea, y en ciertos sentidos lo es, también sé que este libro seguramente te ha atraído porque no has conseguido hacer ningún cambio físico, emocional o espiritual en tu vida que haya sido duradero. Seguramente muchos de ustedes quisieron entrar a este club de lectura sencillamente por el título del libro. Y es que el título del libro, ¿qué es lo que llama? Al cambio. ¿M? A entender que ya me cansé. Y digo, estoy cansado de estar cansado. ¿A quién no le ha ocurrido? En su situación económica, en su salud, en sus quejas, en su misma vida. Esa crisis existencial y decir, ya no quiero más esta vida. Pero ya no lo ves desde una víctima, sino desde un héroe. Y si bien parece una tarea hercúlea, dice acá, y en ciertos sentidos lo es, también sé que este libro seguramente te ha traído por eso. Y tu fracaso tiene más que ver con tus ideas de por qué tu vida es como es que con cualquier otra cosa, como por ejemplo la falta de voluntad, de tiempo, de valor o de imaginación. Para poder cambiar, debes modificar la imagen que tienes de ti. ¿Recuerdan muy bien esto? Fíjense, yo lo tengo siempre a la mano. Ya vamos a avanzar. Esto lo aprendimos también de Luis Hay y para mí ha sido un proceso muy interesante. Ojo, los hombres que estén aquí. Si veo hombres, a ver, ¿quién está por aquí? Hombre, hombre. Billy, qué gusto. Y honrado tener hombres aquí. Tan difíciles. ¿Qué vemos? A la persona más importante de nuestras vidas aquí. Este ejercicio siempre. Estoy dispuesto a cambiar porque te amo. ¿No? Te hablas así todos los días frente al espejo. Hay personas que me dicen, Nico, yo no me veo en el espejo. No soy capaz. Tengo una sábana puesta. Entonces realmente empieza a conectar contigo. Mírate a los ojos. ¿Quién eres? ¿Qué te dices? ¿Cómo te hablas? ¿No? Este ejercicio es fascinante, les puedo decir, háganlo. Un espejo puede ser el tuyo de maquillaje, el pequeño. Y nosotros los hombres, por más ridículo que se vea, hey, aquí, hombre, con peso en los huevos, estoy dispuesto a cambiar. ¿No? Ya estoy cansado de estar cansado. ¿No? Me dice Yurisa. Tengo uno en la oficina que dice, arregla tu cara. ¿No? Arregla tu cara. Sonríe. ¿No? Mírate a los ojos, realmente. Y eso lo decía Luis Hay. No es nada romántico, no es nada estético, es acéptate y empieza a entender que el cambio viene de ahí, ¿vale? Oigan, ya estoy sudando. Seguimos, seguimos.
Todos podemos crear nuestro propio destino, todos cosechamos los beneficios de nuestros esfuerzos constructivos. No tenemos por qué conformarnos con nuestra realidad actual. Podemos crear una nueva cuando queramos. Y eso es una realidad. ¿No? Todo lo que te está pasando en tu vida, tú lo has creado. Ay, no, Nico, es que mi caso es distinto. ¿No? La vida me dio muy fuerte. Todo. Porque las cosas pasan. A todos. Por eso yo tengo mi historia. Cada uno aquí tiene su historia. Pero es desde dónde lo vemos. Con qué herramientas lo afrontamos. Todos tenemos esta capacidad porque para bien o para mal, nuestros pensamientos influyen en nuestra vida. Estoy seguro de que ya lo habías oído antes, pero me pregunto si la mayoría de nosotros hacemos nuestra esta afirmación, ya que si aceptáramos realmente que lo que pensamos crea uno efectos tangibles en nuestra vida, no permitiríamos que nos invadiera, que nos viniera a la cabeza ningún pensamiento negativo, ¿no? Ya lo sabemos y créanme, a mí también me sucede. Y es natural, es natural. Entonces es un proceso, no me gusta decir trabajo, pero sí de mucha labor. Y esto va a durar toda la vida. No llega un punto donde decimos, ya, no, toda la vida. Es lo que llamamos el famosísimo juego. Aprende cómo jugar. Y nos fijaríamos en aquello que queremos, en lugar de estar siempre obsesionados con nuestros problemas. Piensa en ello. Si supieras que este principio es cierto, ¿acaso dejarías pasar un solo día sin crear el destino que deseas? Para cambiar tu vida, cambia tus ideas sobre la naturaleza de la realidad. Espero que este libro cambie tu idea de cómo funciona el mundo, te convenza de que eres más poderoso de lo que crees y te inspire a demostrar que lo que piensas y crees ejerce un profundo efecto en el mundo que te rodea. Nico, ya estoy entendiendo. Entonces, la causa, que es el pensamiento, crea el efecto que es mi realidad. Sí. Hasta que no veas tu realidad actual de otro modo, cualquier cambio que hagas en tu vida será superficial y efímero. Hay personas que me dicen, Nico, ¿no? Por fin voy a cambiar de trabajo o de empleo, de lugar de generación de energía. Y sigue ocurriendo lo mismo. Terminé con esta persona y sigo con esta pareja. Sigue ocurriendo lo mismo. Porque la vida se trata de patrones y hasta que tú no identifiques lo que realmente estás haciendo mal, te lo vuelven a poner. Si deseas obtener los resultados deseados de forma duradera, debes cambiar tu idea de por qué ocurren las cosas. Y yo le cambiaría ese por qué, sino para qué. Y para lograrlo tendrás que abrirte a una nueva interpretación de lo que es real y cierto. Así que para ayudarte a adquirir esta mentalidad nueva y empezar a crear la vida que deseas, hablaré un poco de cosmología. Para el que no sepa qué es cosmología realmente, y en algunas religiones, esto está realmente demonizado. Es por eso que aquí la invitación es a abrir un poco la mente. El estudio de la estructura y la dinámica del universo. Cosmología, un término muy importante. Pero no te asustes. Echaremos una ojeada al tema de la naturaleza de la realidad y cómo algunas de las ideas que teníamos sobre ella han ido evolucionando hasta llegar a lo que es nuestra visión actual. Es necesario para que pueda explicarte con brevedad y claridad cómo es posible que tus pensamientos moldeen tu destino. Este capítulo pondrá a prueba tu deseo de abandonar las ideas que te han inculcado durante años de manera consciente o inconsciente. Y es ahí donde entendemos que familia, que siempre quiso lo mejor para nosotros, resultan ser la fuente principal o primaria de la programación. La familia, el cole, la universidad, nuestro entorno, todo lo que nos ha rodeado, ahora las redes sociales, todo forja nuestro consciente y llega a nuestro subconsciente. En cuanto adquieras una nueva idea de las fuerzas y los elementos básicos de los que se compone la realidad, la antigua idea de que en este mundo lo lineal y lo metódico es la norma ya no tendrá cabida en ti. Prepárate para cambiar algunas ideas que abrigas. Cuando empieces a aceptar esta versión del mundo,
cambiará incluso tu condición de ser humano. Espero que no sigas siendo la misma persona que eras al comenzar este libro. Creo que sí. Es evidente que te estoy planteando un reto, pero quiero que sepas que te entiendo perfectamente. Yo también tuve que desprenderme de lo que creía que era cierto y lanzarme a lo desconocido. Hay personas que llegan a mi consulta, les cuento un poco, con un arraigo en sistema de creencias tan fuerte y a medida que van pasando los años, 50, 60, 70, 80 años, es mucho más difícil quitarnos, pero es posible, nunca es tarde. Para que te resulte más fácil cambiar tu idea de la naturaleza de las cosas, veamos cómo la antigua creencia de que mente y materia no son lo mismo ha condicionado nuestra visión del mundo. Entonces, vamos a dejar ahí. Claramente seguimos con capítulo uno. Fíjense todo lo que nos falta, capítulo número uno. Vamos a explicar algo del átomo. Entonces, mañana vamos a continuar. Recuerden que son los domingos, los lunes y los miércoles. En vivo, aquí estoy. Vamos inicialmente a hacer esto free, libre, para que sigamos aprendiendo. Entonces quedamos en este punto y antes de que se vayan, para mí es muy importante cerrar siempre con respeto. Y si cerramos con respeto, cerramos con conciencia. ¿Conciencia con quién? Contigo mismo, porque le has invertido a un proceso no solamente para ver una serie o un documental o escuchar un podcast, porque esto si lo ves en diferido, no es un audiolibro, no lo es. Es un club de lectura donde integramos estos conceptos. Así que acostúmbrate a terminar siempre todo lo que haces de una forma un poco más consciente en esto que llamamos atención, ¿vale? Así que vamos a disponernos a respirar. Vamos a tomar una gran inhalación. Exhalamos lentamente. Inhala de nuevo y exhala. Vamos a hacer una respiración 4-7-8. Recuerden, 4 segundos inhalando, 7 segundos sosteniendo arriba, 8 segundos exhalando, haciendo que la exhalación sea mucho más larga que la inhalación. ¿Qué pasa? Esto automáticamente despierta tu sistema nervioso parasimpático para apagar motores, para que entiendas que el cuerpo desinflama. Es un regalo muy grande para que la acidificación de la sangre se convierta en alcalinización de la sangre. Esto lo aprendemos con toda la comunidad para entender la magia de la respiración. Hacemos un masaje perfecto a nuestros órganos digestivos y todos los beneficios de la respiración. Es gratis, es gratis. Entonces siempre, a cada club de lectura que asistan, nos vamos a permitir cerrar con respiración y agradecimiento. Entonces vamos a poner 5 minutos a partir de ahora. Regálense 5 minutos de respiración, ¿vale? 5 minutos de algo increíble. Inhalamos cuando suba la bolita, exhalamos cuando baje la bolita. Tan sencillo como esto. Exhala lentamente. Inhala de nuevo por la nariz. Sostienes arriba y exhalas. Inhala de nuevo. Amplía el abdomen, muy bien. Aguanta. Y exhala lentamente. Una vez más. Y exhala. Como soplando una vela de cumpleaños. Muy bien. Inhala de nuevo.
Y exhala. Sostienes y exhala. Inhala de nuevo y exhala. Una vez más exhala. Inhala de nuevo y exhala. Inhala cuando sube la bolita. Muy bien. Y exhala. Una vez más. Aguantas y exhalas. Inhala, amplía todo tu abdomen, infla la panza. Sostienes y exhalas suavemente. Inhala de nuevo y exhala lentamente. Eso es. Sostienes y exhala. Inhala, sostienes arriba. Incómodo, Nico, ya no quiero más. Vamos, lo estás haciendo muy bien. Exhala. Última. Eso es. Y exhala lentamente. Toma una gran inhalación. Cierra los ojos. Exhala lentamente. Inhala de nuevo. Exhala. Y como siempre, es momento de terminar el día agradeciendo profundamente por este 5 de julio, por este inicio de semana, esta semana que da comienzo a la segunda parte del año. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué agradeces el día de hoy? Permítete agradecer por todo lo bueno que sí tienes en tu vida y que muchas veces das por sentado, como siempre,
como hábito. Sube tu frecuencia sencillamente agradeciendo, sintiendo algo acá en el pecho y diciendo, gracias en lo que quieras creer, en ti, en Jesús, en la Virgen, en Buda, en quien quieras creer. Pero agradece, agradece por todo lo bueno que sí tienes. Agradece por esas cuentas por pagar que te han enseñado tanto. Por esa enfermedad que vino a mostrarte eso que debías mejorar. Por esa situación, por esa muerte del ser querido. Porque aunque duela mucho aceptarlo, todo es perfecto. Agradece. Toma una gran inhalación de nuevo. Por tus mascotas, por tus hijos, por tu madre, por tu hermana, por tu hermano. Que quizás no hablemos, pero agradezco porque son parte de mi sangre. Gracias a papá, gracias a mamá, gracias a las personas que hacen posible que mi vida sea como es. Gracias por mis vecinos. Gracias por el alimento, por todo lo que tengo, porque no necesito nada, pero merezco tenerlo todo. Gracias. Agradece realmente por todo lo que tienes, por tu coche, por tu automóvil, por tu motocicleta, por tu bicicleta, por tu transporte, porque tienes dinero para montar en el metro, en el autobús. Agradece por todo eso, por las personas que lo hacen posible. Agradece por el dinero que pagas con felicidad, no con dolor. Agradece por todas las bendiciones que llegan todos los días a tu vida y que ahora eres consciente de esto. Gracias. Agradece a esta máquina perfecta que trabaja 24/7 por ti, esta máquina que llamamos cuerpo y que muchas veces olvidamos, comiendo lo que no debemos, maltratándolo como no queremos. Gracias, gracias a este cuerpo que me sostiene, gracias, que es prestado, gracias. A tu páncreas, a tu hígado, a tu estómago, a tus pulmones, a tu garganta, a tu voz, a tu saliva. Gracias. Gracias porque puedes ver, porque puedes escuchar. Gracias. Con una pequeña sonrisa, Mona Lisa, como siempre digo, lleva las manos al pecho y agradece por este espacio, por este momento, porque podrías estar viendo una película, una serie, compartiendo en familia, una reunión social y decidiste conectarte a esto. Gracias. Gracias a Zoom, gracias al Internet, gracias a las pantallas, gracias por hacer esto posible. Gracias. Gracias a ustedes, los honro, nos vemos mañana. Gracias, gracias, gracias. Seguimos con capítulo número 1. Respiren, agradezcan y feliz inicio de semana. Adiós. Gracias. Gracias, gracias.